el Señor pueda hoy seguir edificándonos, ¿verdad?, en su palabra. Seguimos con nuestro libro serie, el libro de los Hechos, un libro hermoso, un libro glorioso que es necesario que lo recibamos, que lo guardemos en nuestro corazón y que podamos ponerlo en práctica para disfrutar de esta bendición tan grande de poder caminar siendo guiados por el Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿sí?, en esta nueva humanidad a la cual el Señor ha permitido por su gracia que estemos. Amén. Así que quiero que usted vaya conmigo a Hechos, capítulo 17. ¿Sí? Entramos en nuestro capítulo 17. Y en este capítulo, hermano, wow, siempre me ha gustado leer este capítulo porque el apóstol Pablo se dedica a la predicación de una forma tan especial que podemos aprender tanto del apóstol. La iglesia puede aprender tanto acerca de cómo podemos nosotros poder compartir el evangelio del Señor. El evangelio que es poder para los que creen, que es transformación para aquellos que decidimos recibirlo, ¿sí? Pero que para el mundo es locura, que para el mundo es contrario a lo que para nosotros es de gran bendición. Amén. Así que quiero que usted se ubique conmigo ahí en Hechos capítulo 17, titulado este mensaje, a la misión de Dios que trastorna al mundo, ¿sí? Quiero que usted esté claro con esto, porque usted, si es cristiano, va a terminar chocando con la corriente de este mundo, ¿sí? Y es necesario que usted y yo podamos aprender a caminar en la misión de Dios, en esta nueva humanidad, en esta nueva vida que se produce a través del Espíritu de Dios. Amén. Bien, quiero que se ubique allí, quiero que leamos desde el verso 1 hasta el 3. ¿Sí? Y luego vamos a seguir, en la medida que vayamos avanzando, vamos a seguir leyendo los siguientes versículos, pero dice, desde el versículo 1 hasta el 3, dice: pasando por Antiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutía con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Amén. Bien, fíjense, empezamos leyendo este pasaje y cuando dice que él discutía en la sinagoga, nosotros necesitamos entender que para nosotros el escuchar que alguien está discutiendo con otros, para nosotros es como que alguien nos diga: mira, allá afuera están discutiendo. ¿A quién? No están discutiendo tu mamá con la vecina. ¿En qué piensa usted? Ay, Dios mío, ¿qué se estarán diciendo? ¿Sí o no? Pero aquí en este contexto no se refería a discusión de pleito, se está refiriendo a que ellos estaban discutiendo, era que estaban razonando las Escrituras, ¿sí? Y qué bonito que podamos nosotros entender que Pablo por 3 semanas está en esta sinagoga y les está explicando. El hecho acá, o el punto acá, es que el evangelio se puede razonar, porque Pablo fue a predicarles el evangelio. Y qué bueno es saber que el evangelio de Cristo se pueda razonar, ¿sí? Se pueda discutir, se pueda analizar, ¿ve? Haciéndole preguntas. ¿Sabe la Biblia? ¿Sabe qué dice? Quiero que busque ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Porque es que de hecho el Señor Jesucristo
nos manda a nosotros, como la iglesia de Cristo, nos manda a estar preparados, ¿sí? Para poder explicar el Evangelio, para poder nosotros poder presentarlo, debemos prepararnos, ¿sí? Y aquí está, mire, cuando usted lee acá dice, sino que santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿sí? Razón de la esperanza. La gente se va a acercar y te va a preguntar y te va a decir, no, pero explícame ese evangelio, ¿sí? Y usted debería hacerlo como en mansedumbre, ¿sí? Es que usted se va a poner pico y pala hasta peleando. No. Se da cuenta que el evangelio se puede razonar, se puede discutir, se puede preguntar. Y esto es maravilloso, hermanos, saber que nuestra fe es concluente con la historia, es concluente con nuestra experiencia, es una fe visible, es una fe vivible que se puede defender, que se puede explicar, ¿sí? Si alguien viene a preguntarnos sin temor, así como Pablo no tenía temor en predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque lo podía explicar, porque era un hombre que estaba preparado para presentar defensa ante cualquier pregunta, ante cualquier escrutinio, ¿sí? Que alguien pudiera venir a hacerle, ¿sí? De forma sincera, sin prejuicio, porque es que hay gente que viene con prejuicio, es atacar el Evangelio. Pero cuando usted viene sinceramente, queriendo conocer, queriendo aprender de este Evangelio glorioso, sabe, este Evangelio le va a dar respuesta a todo aquel que demande razón de esta esperanza a la cual hemos sido llamados. Amén. Y usted debe presentársela. Usted y yo tenemos la responsabilidad, al igual que Pablo, de presentar este Evangelio, ¿sí? De explicarlo, de hablar. Amén. Y usted no debería hacerlo con temor, sino que debería hacerlo con toda confianza, porque está hablando de la verdad del Evangelio. La Biblia dice que somos columna y baluarte de la verdad. ¿Quién? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo. Nos convertimos en gente que practica la verdad, que vive bajo estas verdades, siendo guiados por el Espíritu de Dios. Amén. ¿Sabe? Tú y yo, como cristianos, hemos sido llamados a perseverar y a asumir el costo de proclamar desde las Escrituras este mensaje. Tú y yo, ¿sí? Hemos sido llamados desde las Escrituras a proclamar este mensaje de Cristo que trastorna al mundo. Y hoy vamos a hablar de eso. Amén. Porque esto está centrado en poder nosotros aprender para así enseñar, ¿sí? Y he dividido esta predicación en 3 puntos. ¿Sabe? Si quiere, usted lo anota, aquellos que anotan. Proclamando a Cristo desde las Escrituras, ¿sí? Una de las cosas que usted y yo debemos aprender es que debemos proclamar a Cristo, pero desde las Escrituras, desde lo que dice la palabra del Señor. Quiero que leamos ahí desde el verso 1 entonces. Dice: pasando por Antiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Empezamos hablando acerca de esto, y es que Pablo sale ¿de dónde? De Filipos, ¿sí? Donde fue encarcelado, donde fue golpeado, sale de esta ciudad, se despide, deja fundada la iglesia en Filipos
Filipo y se va ¿hacia dónde? Hacia Tesalónica. Pero pasa por dos lugares, y es que quiero que entendamos que la misión de Pablo era llegar a una ciudad, ¿sí? Y luego de establecer allí una iglesia, la iglesia se encargaba de ir a las zonas urbanas, ¿sí? A seguir proclamando el Evangelio. Pero Pablo estaba enfocado en su misión, era llegar a las ciudades para así proclamar el Evangelio. ¿Saben? No era fácil. Tenían que caminar muchos kilómetros para poder llegar a esta ciudad, para poder predicar el Evangelio. ¿Saben? No era fácil como ahora, que te agarró cualquier carro, ¿sí? Transporte. En aquel tiempo era muy escaso. Ellos tenían que caminar horas y horas para llegar a esta ciudad. Sin embargo, Pablo, junto con Silas, después de haber sido golpeado, ¿sí?, siguieron haciendo el trabajo. Ahora, quiero que te imagines por un instante Pablo preparando a Silas, diciéndole: bueno, Silas, mira, vamos a entrar en otra ciudad y necesitamos ser muy prudentes. Necesitamos enfocarnos en las cosas que beneficien al Evangelio, en las cosas comunes. No quiero que te enfoques en otra cosa, ¿sí? Quiero que vayamos a dónde. Fueron a Tesalónica, y ¿qué hicieron? Fueron a dónde? A una sinagoga. ¿Por qué? Porque Pablo, si usted se dará cuenta, siempre llegaba a una sinagoga. Él había aprendido algo. El Espíritu de Dios lo estaba guiando y había aprendido algo que es muy sabio, y es que él buscaba la sinagoga. ¿Por qué? Porque allí se iba a encontrar con gente común. Los judíos que conocían la tradición, que conocían las escrituras, que conocían las profecías, y que Pablo le estaba enseñando a Silas: mira, vamos, nos dirigimos a la sinagoga. ¿Por qué? Porque ya ellos conocen las escrituras, porque conocen de las costumbres, porque somos parientes, y que eso nos va a dar la oportunidad de poder proclamar el Evangelio más fácil, ¿sí? No se enfocaban en las diferencias como ahora, ¿sí? Usted va a predicarle a alguien y usted se enfoca en las diferencias para atacar. No, lo que pasa es que tú crees en los santos. No, lo que pasa es que tú crees en la metafísica. No, lo que pasa es que tú escuchas tal cosa. Lo que pasa es que ustedes se visten de tal forma. ¿Sí o no? Y nos enfocamos en atacar viendo las diferencias. Cuando Pablo, el éxito que tuvo en la parte misionera y evangelística, es que se enfocaba en lo que era común. ¿Y por qué? Porque tarde o temprano, o mejor dicho, siempre, cualquier persona que se te acerque, o con cualquier persona con quien tú estés, va a tener algo en común, ¿sí? Y ese va a ser el medio por el cual tú vas a usar para proclamar el Evangelio. Oye, qué hermoso como Pablo nos enseña, ¿sí? A pesar de que había recorrido varios kilómetros, llegaron entonces a Tesalónica, y ahí estaba enseñando a su discípulo, a Silas, dándole instrucciones, diciéndole: no te enfoques en las diferencias, enfócate en las cosas comunes, que nos permitan identificarnos con ellos, para así entonces predicarles el Evangelio, ¿sí? Predicarle a los judíos, dándole a conocer las Escrituras. Fíjese, esta enseñanza de Pablo a Silas quiere que no solamente Silas la aprenda, sino que usted también como iglesia pueda aprenderla, ¿sí? ¿Sí? Siempre nos vamos a encontrar con gente que vamos a tener cosas comunes, como el mismo trabajo, como algunos mismos pensamientos, algunos valores, ¿sí? Ideológicamente, yo estaba investigando esto de la ideología. Es un conjunto de ideas o de creencias o valores que caracterizan el pensamiento de una persona. Cada persona que le rodea, ¿sí?, tiene algo en común.
en usted. Y deberíamos enfocarnos en eso para predicar el Evangelio del Señor. Y como les dije, Pablo se enfocaba en estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos tenían en común que las Escrituras, el Evangelio, solo que ellos no lo entendieron. De hecho, Pablo tampoco lo había entendido hasta que le fue revelado. Cuando él lo entiende, ahora, wow, como estaba yo equivocado. Entonces quiere decir que hay mucha gente que tiene una cosmovisión diferente a la tuya. Y que el propósito de Pablo junto con Silas era llegar a la sinagoga. ¿Para qué? Para a través de las Escrituras poder cambiar su manera de pensar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos tenían un pensamiento errado acerca del Mesías y de las Escrituras. Díganme usted, ¿cuánta gente hoy no hay que está errada? Que tienen una cosmovisión de Cristo muy diferente. Y que necesitamos venir a las Escrituras para entender realmente quién es Jesucristo, quién es nuestro Salvador, quién es el Mesías. Hay gente que a pesar de que tiene las Escrituras, viven bajo sus propias tradiciones, viven de lo que fulanito dijo, ¿sí? Mi líder, mi profeta o qué sé yo. ¿Ve? Cuando usted debería vivir es por lo que dice la Escritura. Y aquí está Pablo tratando de enseñarles, aprovechando la oportunidad que tiene de estas cosas en común, que conocía las Escrituras. Y quiere llevarlo a su terreno, quiere mostrarles que Cristo es el Mesías. Ellos no aceptaron a Cristo. ¿Por qué? Porque los judíos no aceptaron a Cristo. Porque la mentalidad del judío es que el Mesías tendría que venir como un rey poderoso, así como David, que pudiera someter a las demás naciones de la tierra, ¿sí? Y pudiera darles la libertad política, ¿sí? Económica. ¿Y qué pasó? Se enfocaron en eso, sin entender realmente las profecías del Mesías, que vendría como cuando Isaías lo dice, como el varón, ¿sí? Sufriente, que vendría y padecería por nuestros pecados. ¿O acaso eso no está en el Antiguo Testamento, en las profecías? Y ellos lo tienen, y ellos lo saben. Pero que dijeron ellos, no aceptamos este Mesías. ¿Por qué? Porque este Mesías debía gobernar, debía enseñorearse. Lo que pasa es que la profecía todavía no se ha cumplido. Cristo vino y sufrió, pagó por nuestros pecados y ahora está a la diestra del Padre, ¿sí? Esperando el momento para venir a la tierra donde toda rodilla se doblará, ¿sí? Cuando usted lee Apocalipsis, dice que todas las naciones estarán delante de Él, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso se tiene que cumplir, pero el judío que dijo, no, Él no es, porque eso no se ha cumplido. Y Pablo lo que quiere hacerle ver es explicarle que todas las profecías apuntaban a Cristo y que llegará el día que eso se va a cumplir. ¿Qué hizo Pablo? Hizo lo que aprendió del mismo Jesús cuando vino a la tierra. Le abrió las Escrituras. ¿A quién? A sus discípulos, para que entendieran. Quiero que vayamos allí. Lucas, capítulo 24. Vamos a leerlo desde el verso 13 al 27. ¿Sí? Sí, lo tenemos. Dice, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba asentada, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Seguimos leyendo. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. ¿Qué era lo que había acontecido? Que habían matado al Maestro, que habían matado al Mesías, al cual ellos habían puesto su confianza. Lo habían visto crucificado en una cruz. Y dice, sucedió que mientras hablaban
y discutían entre sí, ¿sí? No era que estaban peleando, ¿sí? Sino que estaban hablando acerca del acontecimiento. Y decían, y caminaban con ellos, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Quién se acercó? Resucitado. Fíjese usted. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y porque estáis tristes? ¿Cómo estaban ellos? Tristes. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además, de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que de entre vosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Miren ahora lo que ocurre. Y dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Sigamos. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. ¿Qué hizo el Señor? Le abrió las escrituras, le empezó a explicar, y era lo que ahora Pablo le está diciendo a los que están en la sinagoga, diciéndole que era necesario que ese Cristo padeciera y que Él era testigo junto con varios varones que ocularmente vieron lo que ocurrió. ¿Ven? Y que ahora les predicamos, ese Cristo resucitó al tercer día para que se cumpliesen las profecías. ¿Qué está haciendo? Le está cambiando la mentalidad que ellos tenían errada del Mesías. ¿Ve? Le está aclarando que ese Mesías es Cristo, ¿sí? Del cual ellos son testigos. ¿Y qué ocurrió? Bueno, ¿qué dice la palabra del Señor? Leemos ahí en el verso donde dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Es decir, que al escuchar lo que les predicaron a través de las escrituras, ¿qué hicieron? Se convirtieron al Señor. Un gran grupo de hombres y de mujeres. ¿Ve? Y no solamente judíos, porque recuerde que habían griegos, ¿sí?, que visitaban las sinagogas y que habían creído en el Señor, en Jehová de los ejércitos, en las profecías, y pertenecían ahora a el pueblo judío, a pesar de que no eran judíos, a pesar de que eran griegos. Pero muchos de ellos, ¿qué hicieron? Creyeron en el mensaje de Pablo, ¿sí? Y esto nos habla, hermano, de que cada vez que nosotros predicamos
la verdad de las Escrituras, escúchenme, siempre se va a levantar oposición, siempre se van a presentar los problemas, siempre van a venir situaciones difíciles. Si usted es cristiano y usted está viviendo el Evangelio de la verdad, sabe, se le van a presentar situaciones difíciles, pero usted debe entender y usted debe estar claro. Nuestra fe no se basa solamente en por decir, cosas buenas, que es una bendición tener la fe en nuestro Dios, sí, pero la fe trae un costo. Pero a veces pensamos, o a veces está en la mente de los cristianos, que nuestra fe es comodidad, que nuestra fe es semanal, que venimos a la iglesia, que nuestra fe está solo en las cosas buenas, porque nos sentamos en buenas sillas, o porque tenemos aire acondicionado, o porque tenemos un buen sonido, y pensamos y creemos que bueno, esa es nuestra fe ya. No, nosotros debemos entender que la Biblia nos enseña que nosotros por nuestra fe en Cristo debemos de negarnos a nosotros mismos. Y si habrá momentos de disfrute, momentos buenos, pero también habrá momentos difíciles. En este mundo tendréis aflicción. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Es imposible que no venga tropiezo. El Señor nos habló claro. La fe no es nada más pasar o vivir cosas buenas, no. Nuestra fe también está fundada en saber que van a venir momentos difíciles. Por causa de esta verdad, por causa de este evangelio, nos vamos a enfrentar a situaciones realmente peligrosas. Pero cuando usted entiende que proclamar a Cristo es también asumir el costo de proclamarlo. Y Pablo entendía eso, Silas entendía esto. ¿Sabe qué diría Silas? Porque pasa que luego de que ellos predican en la sinagoga y que esta gente se convierte, ocurre algo muy tremendo. Vamos a leerlo ahí en el verso 5. Dice, verso 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo, pero hallándolos, le trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades, o sea, no hallándoles, de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los obtenida fianza de Jasón y de los demás los soltaron. ¿Qué ocurre? Es porque ellos predican que diría Silas. Ahora, Pablo, salimos de una, estuvimos presos, nos golpearon y ahora nos metemos en otra. Pero así es, hermano. ¿Cuántas veces usted no ha dicho: oye, pero yo soy cristiano y entro en un problema, salgo del problema y me meto en otro? Pero una cosa es meterse en problemas por la causa de Cristo y otra cosa es meterse en problemas por causa de tu pecado, por no andar haciendo lo correcto. Esta gente se estaba metiendo en problemas, pero ¿sabe por qué? Porque estaban viviendo y estaban predicando la verdad del Evangelio. Estaban cumpliendo con la misión de Dios. Estaban siendo guiados por el Espíritu de Dios. A veces pensamos que ser guiados por el Espíritu de Dios es que no nos vamos a meter en problemas, ¿sí? Es que no nos va a pasar nada. No, hermano.
Si usted está lleno del Espíritu Santo, créame, van a venir problemas. Pero lo importante es que usted se va a mantener firme ante las circunstancias, ante las tormentas, ¿sí? Porque esas tormentas van a demostrar que realmente tú te estás edificando sobre la base que es Cristo. No sobre la vida de los hombres, de las tradiciones, no. Sino que tú estás fundando tu vida sobre las enseñanzas de Cristo. Amén. Es que es importante entender que son necesarias las dificultades para que seamos probados, para que nuestra fe sea probada, sabiendo que nuestra fe tiene un costo, ¿sí? ¿Estamos dispuestos a padecer por la causa de Cristo? Porque tú y yo hemos sido llamados a tomar nuestra cruz y seguirle y negarnos a nosotros mismos. Nosotros hemos sido llamados a morir cada día a nuestros deseos de la carne, a que cada día yo pueda enfrentar, ¿sí?, mis propios deseos para hacer la voluntad de mi Dios. Amén. Y no es algo que hoy nada más, no, sino que mañana y pasado, donde cada día yo estoy corrigiendo mi vida bajo las Escrituras, bajo lo que el Señor me dice. Amén. Ahora fíjense, cómo luce la fe de una persona que ha recibido las Escrituras. Y es que se convierte en una luz, se convierte en una lumbrera, se convierte en alguien que es de ejemplo y que va a proyectar la vida de Dios en la vida de otros. Es como cuando usted está durmiendo y usted apaga la luz, ¿verdad? Y está dormido y de repente viene alguien y entra en el cuarto y prende la luz. ¿Qué ocurre cuando la luz le pega de frente? ¿Qué pasa? Causa una molestia. ¿Usted qué hace? ¿Por qué? Porque esa luz hace que las pupilas se dilaten y de repente, ¿usted qué va a sentir? Molestia. ¿Qué pasó con esta gente cuando le presentaron la luz del Evangelio? Muchos creyeron, pero otros se molestaron, ¿sí? Y se molestaron al punto que hicieron, buscaron gente mala, hicieron un alboroto en la ciudad. ¿Para qué? Para ahora ir en contra de aquellos que le estaban hablando de una verdad. ¿Sí? ¿Y qué hicieron? Los persiguieron, los rechazaron, mintieron. ¿Ven? Pero además de eso, ¿qué dijeron? Esta gente está loca. Esta gente con sus enseñanzas vienen a trastornarnos. ¿Se da cuenta? ¿Qué dice la gente de nosotros? Son evangélicos locos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a chocar con el mundo. Y por eso dicen, no, son locos. ¿Por qué? Porque el mundo, ¿qué hace? A lo malo, ¿sí? Y a lo bueno. Pero como usted anda haciendo lo bueno y anda en luz, ¿qué va a pasar? Lo van a rechazar. ¿Ve? Lo van a cuestionar. Son tontos los evangélicos. Y se van a levantar en contra de nosotros, ¿para qué? Y se van a crear problemas, hermano. Aquí está, vea usted lo que está diciendo acá. ¿Está usted dispuesto a asumir el costo de proclamar la verdad del Evangelio? ¿Está usted dispuesto a asumir que vivir la palabra de Dios va a traer un costo? ¿Y que usted va a chocar con este mundo? ¿Y que el mundo no va a ver a usted de forma despectiva? Evangélicos locos, religiosos, se la tiran de que ellos son santos. ¿Sí o no? Sí.
¿Ha escuchado usted eso? Bien, esto es lo que está ocurriendo acá con lo que está pasando con Pablo y con Silas. Quiero que leamos ahí, cuando usted lee el verso 5, dice que entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron toda una turba, alborotando la ciudad, y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlo al pueblo. Fíjese, ¿qué querían hacer? Querían que apedrearan a Pablo. Y este hombre, Jasón, por haber creído y por haberlos aceptado en su casa, ¿qué ocurrió? Se lo llevaron, hermano. Hubo que pagar una fianza. Tremendo, ¿no? Pero quiero que aprendamos de esto. Y es que este mundo está de cabeza, ¿sí? Está, como quien dice, patas para arriba. Pero el mundo no va a reconocer eso. El mundo va a buscar un culpable. Y esos culpables vamos a ser nosotros. Y es por eso que nos van a decir que somos locos. Que lo que nosotros enseñamos es una loquera, una locura. Esa es la corriente de este mundo. Y usted entonces necesita prepararse, entendiendo que usted ha sido llamado para hacer luz. ¿Sabe? Cuando usted mira las noticias, cada quien tiene una opinión, ¿sabe? Por ejemplo, con este hombre que mataron, Charlie Kirk, muchos podían decir que, bueno, lo mataron fue porque se unió a Donald Trump en su campaña. Pero realmente la muerte de este hombre es porque se ha opuesto, ¿sí?, al libertinaje. Es porque se ha opuesto a lo que la Agenda 2030 quiere establecer en las naciones. Leyes que se levantan en contra de los principios de Dios. ¿Ve? Donde hombre y mujer se puedan, hombre con hombre se puedan casar, mujer con mujer se puedan casar, donde leyes que van en contra de, como el aborto, ¿sí? Y este hombre se levantaba en contra de estas cosas, que lo que hacían era dañar y destruir. ¿Qué hicieron? Lo mataron. Porque estaba defendiendo los principios que Dios ha diseñado para la familia, para el matrimonio. ¿Ve? Por causa de la verdad. Así está nuestro mundo. ¿Ve? ¿Qué necesitamos nosotros entender? Bueno, sabemos que proclamar a Cristo pues no va a ser fácil, ¿sí? Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? A nosotros no nos puede separar nada, ni la muerte, ni hambre, ni persecución. No. Por el contrario, avanzamos. ¿Saben? Una de las cosas que nos enseña Pablo es que a través del sufrimiento que es necesario, crecemos. Miren lo que Pablo dice de la iglesia de los tesalonicenses. Quiero que vayan a primera de Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a leer desde el verso 4 hasta el 7. Porque para el mundo el Evangelio es una locura, ¿verdad? Pero para nosotros es poder de Dios. Amén. Para transformación, para cambio. Y esto era lo que Pablo entendía y por eso proclamaba, no se avergonzaba del Evangelio. Estaba dispuesto a padecer y a sufrir porque sabía que mucha gente necesitaba ser transformada, necesitaba cambiar su cosmovisión. Si usted quiere resolver un problema, vaya a las Escrituras, que las Escrituras cambien su manera de pensar. No se deje llevar por lo que diga cualquier persona, no.
Vaya a las Escrituras. Entonces, quiero que lo leamos ahí en Primera de Tesalonicenses. Dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Cuál fue la elección de estos tesalonicenses? Cristo. Se dieron cuenta que en Cristo hay salvación. Se dieron cuenta que en Cristo está la verdad y que allí en Cristo podemos ser transformados en una naturaleza divina, no en una naturaleza carnal, no, en una naturaleza divina que nos puede ayudar a vencer el pecado, a vencer la maldad, poder ser ejemplo para otros, ¿sí? Porque si yo me paro aquí y le digo: usted, hermano, mire, perdone a su hermano que le falló, es porque yo lo he experimentado y lo he vivido, ¿sí? Pero si yo vengo y le digo: usted perdone, y yo no perdono, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy siendo ejemplo? ¿Ah? Hermano, no trate mal a sus hijos. Ah, pero yo soy el primero que lo hace. ¿Estoy siendo de ejemplo? No. Pablo sufría porque él quería ser ejemplo para otros. Y donde quiera que llegaba, lo hacía a través del padecimiento. Dios permitía que él padeciera, pero con el propósito de dejar fruto. Y en cada ciudad establecía una iglesia, que no era fácil, ¿sí? Porque eran apedreados, eran perseguidos. Así que leamos allí. Entonces sigue diciendo: pues nuestro evangelio nos llegó a vosotros en palabras solamente. No fue que fui, prediqué y ya, no. Sino que también en poder, escuche, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. ¿Se da cuenta? Él se estaba poniendo como ejemplo, ¿sí? ¿Cómo fue que nosotros vinimos? Todo lo que nos tocó padecer. Pero ustedes entendieron y recibieron la palabra del Señor, ¿sí? A pesar de la gran tribulación, a pesar de los problemas que hicieron ustedes, recibieron el mensaje. Qué hermoso que usted pueda entender que a pesar de tu problema y de tu conflicto, tú hoy puedes recibir la palabra del Señor. Que los problemas no sean un obstáculo para tú decir: es que no pude ir a la iglesia, es que no pude leer las Escrituras, es que no pude hacer aquello y lo otro. No, mi hermano. Porque en medio de tu tribulación y de tu situación, tú debes recibir la palabra de Dios, que es la única que tiene el poder, hermano, para sacarte de la situación, que es la que tiene el poder para ayudarte a enfrentar las tribulaciones. ¿O acaso el Señor Jesús no lo dijo? Yo comparo al hombre que guarda mi palabra en uno que edifica sobre la roca, y cuando viene la tormenta, cuando se levanta el problema, golpea con gran ímpetu, pero se mantiene firme. Por el contrario, aquellos que solamente oyen y no obedecen, ¿qué pasa? Dice que es grande su ruina cuando viene el problema. ¿Qué está ocasionando ese problema en tu vida? ¿Ruinas? ¿O te está demostrando que en el Señor sí se puede estar firme y sí se puede vencer porque Él está con nosotros? Amén. Es lo que necesitamos aprender. Es lo que aquí Pablo le está diciendo. Ustedes han sido ejemplo. ¿Por qué? Porque a pesar de los problemas recibieron la palabra del Señor. Amén. Qué hermoso es poder aprender. Ahora nos vamos acá, porque además de que ellos recibieron la palabra, entendieron quién era el Mesías, el Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, decidieron adorar a ese único Rey. ¿Qué cuenta de este hombre, el César? Usted no sabe la cantidad de gente que hoy día quieren dar su vida
por reyes de esta tierra, por presidentes de esta tierra. Cuando ellos entendieron que el verdadero Rey de reyes y Señor de señores es Jesucristo, ¿qué hicieron? Oh, es el mejor camino. Los hombres se mueren, Cristo permanece para siempre. Y llegará el día que vendrá como el Rey de reyes y pondrá orden. Y todos estaremos delante de Él, ¿sí? Y hay de aquellos que han hecho lo malo, porque será el lloro y el crujir de dientes. Pero nosotros, ¿qué haremos? Nos gozaremos con Él. Amén. Y Él nos dirá: buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? Que va a ser un gozo inefable. Que ahora, por recibir a Cristo, recibimos el gozo de que a pesar de las tribulaciones, tenemos la paz de Dios. Que a pesar de los problemas, nos mantenemos firmes. Y la gente dice: bueno, sí, es que estos son locos, estos están pasando por un problema y mira cómo andan. Porque es el gozo del Señor en nuestras vidas. Así que proclamando a Cristo con perseverancia, el tercer punto. Proclamando a Cristo con perseverancia. Y quiero que ya leamos ahí en el verso 10 hasta el 15, dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá también, alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiese salir. Y aquí vamos a tocar otro punto que tiene que ver con algo muy importante, hermano. Y es que a veces nos acostumbramos a que cuando estamos pasando por un momento difícil, terminamos desanimándonos, terminamos claudicando en nuestra fe. Y no debería ser así, porque la prueba debe producir en nosotros paciencia. Y la paciencia debería seguir produciendo en nosotros virtudes. Cuando usted entiende el Evangelio y entiende que las cosas que Dios permite en su vida es para su crecimiento, entonces ¿usted qué hace? Usted persevera en el Señor, persevera en su fe. ¿Qué era lo que estaban haciendo estos hombres, Pablo y Silas? Se metieron en un problema, los andaban buscando, los estaban persiguiendo todo el pueblo de Tesalónica. ¿Y qué hicieron los hermanos? No, váyanse. Y se fueron ¿a dónde? A Berea. ¿Y qué hizo Pablo y Silas? Silas diría: concha, Pablo, pero vamos a esperar ahora, mira, acabamos de salir de un problema y ahora vamos aquí a Berea y vamos a hacer lo mismo. Sí, vamos a aprovechar. Se fueron ¿a dónde? A la sinagoga que estaba en Berea. ¿Sí? ¿Y qué hicieron? Empezaron a predicar el Evangelio, hermano. No dejaron de hacer el trabajo, no se desanimaron, por el contrario, dijeron: no, este es un campo fértil, vamos a seguir predicando acá. Y la experiencia fue diferente, ¿saben? ¿Por qué? Porque los de Berea, ¿qué hicieron? Recibieron la palabra. Su actitud fue, hermano, de querer aprender, ¿sí?
¿Y qué hacían? La escudriñaban solamente los domingos o los miércoles. ¿Qué dice? Todos los días que hacían, escudriñaban para ver que lo que Pablo estaba diciendo realmente era verdad, hermano. Hay gente que se para en un púlpito y empieza a decir un poco de loquera y la gente le cree. El Señor me dijo, ven, pacta. Y la gente sale corriendo, ¿sí o no? ¿Ah? Hermano, usted tiene que aprender, hermano, de los hermanos de Berea, que eran más nobles. Porque eran más nobles. ¿Cómo luce una persona que recibe el Evangelio? ¿Ah? Que lo aplica a su vida. Hermano, quiere conocer, quiere aprender. No se deja llevar por lo que dicen los demás. Usted no se puede dejar solo por lo que yo le enseño, le diga. No, usted debe tomar las escrituras, escudriñarlas, ver que lo que yo estoy diciendo es verdad. Queremos darle gracias a Dios porque aquí se predica de una forma expositiva, verso a verso. ¿Ve? Que nos ayuda a mantenernos en la verdad. Oh, usted ve un poco de predicadores que agarran un versículo y empiezan a echar cuentos de otras cosas. ¿Ah? La gente les cree. Porque hacen que se emocionen. Dios te va a dar una casa, te va a dar un carro, Dios te va a dar aquello, Dios te va a dar lo otro. Ven, pacta, ven, haz esto. Y la gente no escudriña, no busca la verdad. ¿Qué hicieron estos hermanos? ¿O qué hicieron esta gente? No, ya va. Vamos a decir lo que dice Pablo. Lo que le está enseñando es verdad. Y cuando descubrieron que era verdad, ¿sabe qué hicieron? Se convirtieron al Señor. Decidieron obedecer a las Escrituras. Porque las Escrituras son nuestra fuente de autoridad. ¿Sí? Todo tiene que estar sometido a las Escrituras, hermano. No puede venir cualquier persona y decir, no, pero es que es lo que yo digo, porque yo recibí una revelación. Y va en contra de lo que dice la palabra. Hermano. No, pero es que el hermano recibe una revelación de Dios. Pero está en las Escrituras, no. Entonces, mi hermano, yo puedo juzgar todo lo que cualquier hombre venga a decir, porque yo debo someter cualquier enseñanza a las Escrituras. Y aprenda eso. Usted no puede someter tu enseñanza a que la Escritura se debe someter a lo que tú dices, ¿ah? A lo que tú enseñas. No, hermano. Usted debe someterse a lo que dice la Escritura. Es el orden de Dios. Y aquí está Pablo enseñándole. Hermanos, yo no vengo a echarles un cuento. No, yo vengo a hablarles la verdad de las Escrituras. ¿Qué hicieron ellos? Escudriñaron. ¿Sí? Fueron a las Escrituras. ¿Ven? ¿Qué dice la Biblia cuando tú mantienes una actitud donde tú meditas en las Escrituras? ¿Sabes? Gente que viene, le entra por aquí y le sale por aquí. ¿Sí o no? No lee, no estudia, no medita. ¿Sabe qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Sí? Ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto y su hoja. ¿Se da cuenta? ¿Debe usted meditar en las Escrituras? Quiere mantenerse firme como ese árbol que, a pesar de que venga la sequía, se mantiene como dando fruto. ¿Por qué? Porque su fuente es Cristo.
Su fuente es la palabra del Señor. Amén. Mucha gente que se seca, hermano, obedeciéndole al hombre, siendo guiados por el hombre. Dios quiere guiarnos. Dios es el que está más interesado en guiar tu vida. Amén. Bien. ¿Quiere dar fruto? Meditemos en su palabra. Amén. Todos debemos someternos a las Escrituras, ¿sabe? Fíjese, una de las cosas que hacía Pablo era que era fiel a la hora de explicar las Escrituras. Y cuando usted lee el verso 14, vamos a leerlo. Verso 14 dice, aquí está. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Ahora, cuando leemos aquí esta porción, yo quisiera que usted entienda algo. La fe cristiana no es para que yo me convierta en el llanero solitario. No. Nuestra fe cristiana es para estar en comunión, unos con otros, sometiéndonos unos con otros. Pablo el apóstol, a pesar de que él era el que andaba haciendo la misión, estaba sometido ¿a quién? A sus hermanos. Y una y otra vez estaba sometido a la iglesia de donde salió. ¿La iglesia de dónde? De Antioquía. Y la iglesia de Antioquía estaba orando. Y a lo mejor le mandaban mensajeros y decían: Pablo, obedece, vete, no te quedes allí. Por eso entraba en una ciudad, iba, predicaba, estableció una iglesia y le decían: váyase, déjenlos ahí, váyase. Y se iba a otra, y así se iba a otra. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Se estaba sometiendo. No era que decía: yo tengo la verdad y yo no me someto a nadie. No, se sometía a la verdad de las Escrituras. Y eso nos lleva a someternos los unos con los otros. Amén. Usted no puede decir que ama a su hermano, ¿sí?, y no lo trata. Usted no puede decir que anda en luz y anda peleado con su hermano. No, hermano, así no es. Usted debe vivir conforme a las Escrituras, obedeciendo a Dios. A eso hemos sido llamados. Amén. Y Pablo es un ejemplo para nosotros. Quiero que finalicemos y quiero que veamos algunas cosas que la iglesia de Tesalónica, que la iglesia de Berea nos enseña. ¿Sabe? Pablo, al predicar el Evangelio, se convirtió en una bendición para estas iglesias. Amén. Y quiero que veamos a 1 Tesalonicense, en el capítulo 2, Tesalonicense, capítulo 2. Vamos a buscarlo acá también. Así. Primera. Capítulo 2, vamos a leer desde el verso 13 hasta el 14. Mire lo que dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. ¿Sí? Sigue diciendo: porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que es
están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Es decir, que ahora estas iglesias se convirtieron en una bendición y ahora están siendo ejemplo para otras iglesias. Amén. ¿Quieres ser tu ejemplo? ¿Estás dispuesto a padecer por otros? ¿Sí? Si usted le dice a su hijo, no digas grosería, es porque usted no las dice, ¿verdad? Y si su hijo lo escucha, ¿qué va a decir? Ah, pero tú sí puedes decir grosería. ¿Ah? Usted, mamá, le dice a su hijo, no grite. Y usted es la primera que grita. ¿Ah? Le está enseñando con el ejemplo. Hermano, necesitamos entender que necesitamos cambiar. Y para eso viene el Evangelio, para cambiarnos. Amén. Quiero que vayamos un poco más atrás, ahí mismo en Tesalonicenses, en el capítulo 1. Quiero que leamos el verso 17. No, perdón. A ver. 7. A ver. Verso 7. No sé por qué le puse 17. Bien. 7. Dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Cuando usted entiende que vivir el Evangelio conforme a las Escrituras te hace un ejemplo para otros, ¿sí? Que otros van a ver tu vida y van a decir, wow, yo tomo esas palabras porque este hombre es de ejemplo, esta mujer es de ejemplo, porque vivimos la palabra del Señor. Iglesia Bíblica, Redención y Gracia. ¿Quieres tú ser ejemplo de otras iglesias? Vive la palabra, ¿sí? Mantén la actitud correcta, recíbela, atesórala. Dile, Señor, escríbela en la tabla de mi corazón, que cuando la reciba tu palabra pueda cambiar mi cosmovisión, mi manera de pensar. Amén. Quiero que te pongas de pie y que podamos orarle al Señor. Y tú hoy puedas abrir tu corazón para que esta palabra sea escrita en tu vida. Sabe, el Señor quiere guiar tus pasos. Su palabra dice que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Dios quiere guiar tu vida. Amén. Quiero que cierres tus ojos y que puedas decirle, Señor, yo sé que tú guías mi destino. Que la obra que un día comenzaste, quiero que la perfecciones. Amén. Cierra tus ojos y oremos. Señor Dios eterno, bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos gracias por tu palabra. Queremos tener la actitud correcta, así como los hermanos de Berea, así como los hermanos de Tesalónica, que a pesar del sufrimiento, que a pesar de la gran tribulación, decidieron vivir y recibir tu palabra, Señor, y convertirse en hombres y mujeres de ejemplo, Señor, de bendición para otros. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que como iglesia bíblica, Redención y Gracia, nos ayudes a cada día a someternos a tu palabra, a escudriñar tu palabra, a vivir tu palabra, Señor, a ser santificados cada día por ella, Señor, y que nuestra manera de pensar sea transformada, Señor, para hacer tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Quita de nosotros nuestra cosmovisión. Aparta de nosotros, Señor, todo aquello que se levante en contra de tu palabra, Señor. Y permítenos vivir conforme a tus escrituras. En el nombre de Jesucristo. Señor, queremos adorarte a través de este canto.